Buenos días, damas y caballeros. Muchísimo gusto de estar con ustedes nuevamente en nuestro día especial de adoración. Se repiten cada 7 días, pues es un día muy especial. Es un día que nosotros le dedicamos a Dios, pero es el día en que en realidad Dios nos bendice. Recuerdo bien ese pasaje de la Escritura donde Jesús dice que el hombre no fue hecho para el día de reposo, sino el día de reposo fue hecho para el hombre, para el ser humano. Entonces, aunque este es el día de Dios, en realidad Dios lo pensó para nosotros mismos, para que nosotros pudiéramos relacionarnos con Él, para que nos pudiéramos apartar de todos nuestros quehaceres abrumadores, cada día más abrumadores, y que pudiéramos pensar en Él, que al fin de cuentas, el día que nos muramos, lo que va a contar es cómo estaba nuestra relación con Él. Bien, entonces, dándole la importancia de este día, les pido que por favor nos pongamos de pie. Vamos a hacer una oración. Padre nuestro, te damos muchas gracias, Señor, muchas gracias por acordarte todas las semanas de nosotros, Señor. Padre, por permitirnos, Señor, llegar hasta este lugar, Señor, poder alabarte y glorificarte, y luego, Señor, ser alimentados con tu palabra, Señor, para que podamos alcanzar salvación, Señor. No solo, Señor, irnos al cielo, sino caminar en tu presencia también es estar en salvación, Señor. Señor, te pedimos, recibas estas alabanzas y que tu nombre sea glorificado por los siglos de los siglos. Amén. En el nombre de Jesucristo. Al Cristo vivo sirvo y en el mundo está. Aunque otros lo negaren, yo sé que Él vive ya. Su mano tierna veo, su voz consuelo da. Y cuando yo le llamo, muy cerca está. Él vive, hoy vive el Salvador. Conmigo está y me guardará, mi amante Redentor. Él vive y parte salvación.
con gozo al Señor, pues Él habita en la alabanza de su pueblo. En su nombre yo me gozaré, cantaré y me gozaré en el Señor. Cantaré, danzaré, me gozaré en el Señor mi Dios. Cantaré, danzaré, me gozaré en el Señor mi Dios. El que estaba muerto resucitó y ahora es el Rey. El que estaba muerto resucitó y ahora es el Rey. Él es el Rey de reyes, Él es Señor de señores. Jesucristo es mi Rey, por siempre yo le alabaré. Jesucristo
Gracias porque ese gran Dios, Señor, en vez de desatar su ira descontrolada, murió por nosotros. Murió por nosotros y también resucitó, Señor, para nuestra completa salvación. Ha resucitado, ha resucitado, el Rey de Gloria ha resucitado. Precioso murió por mí, todo su amor derramó en la resucitó, murió por mí, ya no vivo yo, Cristo vive en mí. Precioso Dios, murió por mí, todo su amor derramó en la cruz. Resucitó, murió por mí, ya no vivo yo, Cristo vive en mí. Ya no vivo yo, Cristo vive en mí. Ya no vivo yo, Cristo vive en mí. Y te necesito, mi vida vacía
y te necesito. Mi vida vacía sin ti está. Tú llenas con tu poder todo mi ser. Y te necesito. Mi vida vacía sin ti está. Tú llenas con tu poder todo mi ser. Tú llenas con tu poder todo mi ser. Tú llenas con tu poder. Tú llenas con tu poder. Tú llenas con tu poder todo mi ser. Llenas con tu poder todo nuestro ser, Señor, para que podamos caminar en tu voluntad, Señor, porque nos has rescatado del pecado, Señor, cuando antes, Señor, lo único que queríamos era eso, pecar, Señor. Tú nos has limpiado, tú nos has lavado de nuestros pecados y nos das tu poder para caminar en tus mandamientos, Señor. Y podemos confiar en que así será, Señor, porque no lo prometió un ser humano, lo prometió Dios. Y eso se probó cuando Él resucitó, cuando Jesús resucitó. No fue una buena persona la que murió por nosotros, fue Dios mismo. Y podemos creer en su palabra, porque es un Dios vivo y omnipotente que estará ahí para ayudarnos. Señor, te agradecemos por este tiempo, Señor, por estas alabanzas. Y te rogamos nos bendigas con tu palabra, Señor. Amén. Buenos días, damas y caballeros. Muchísimo gusto de estar con ustedes nuevamente en nuestro día especial de adoración. Y hoy vamos a aprovechar que es lo que se conoce cada año como el Domingo de Resurrección para meditar en un tema. ¿Por qué era necesario que Jesús resucitara? ¿Para qué? Ya algunas personas piensan que tal vez ya había hecho el trabajo más pesado. Trabajo más pesado de haberse convertido en ser humano, de haber padecido, de haber estado en esta tierra, sufriendo como cualquier ser humano, un ser humano pobre, le diré, un ser humano que vivía en un lugar del cual una persona recta, como era Natanael, decía, bueno, ¿y de Nazaret puede salir algo bueno? Nazaret era entonces un fin de mundo. Entonces, ¿qué era ese lugar? Como para que una persona recta, que Dios mismo da testimonio de que él era un hombre recto, se expresara así de ese lugar. Bueno, ¿y de Nazaret puede salir algo bueno? Y Bartolomé le dijo, no, ven y mira. Entonces, no, vení, convencete con tus ojos. Como que era necesario que Natanael lo viera con sus ojos para que de veras pudiera decir,
sí, entonces sí, de Nazaret puede salir algo bueno. Y no digamos, de Nazaret sale el Mesías. Ahí se crió, ahí vivió, aunque él nació en Belén de Judá. Entonces, tenemos que Jesús se cría en un lugar tremendamente feo, digamos. Ya sea porque había mucha pobreza, ya sea porque había mucha delincuencia, por las dos cosas. Algún lugar muy feo. A ver qué era Nazaret, honestamente no sé qué cualidades tenía esa población en ese momento, pero se echa de ver que no era un lugar muy agradable. Y ahí vivió, y ahí desempeñó su ministerio. Luego él vino, fue desarrollando su ministerio ahí en Galilea, luego lo expandió a Judea, luego regresa a Galilea. En sí cubre todo lo que era Israel, incluyendo algunas visitas que se hizo a Samaria, que están en la Escritura, ¿verdad? Como cuando visitó Samaria y buscó a la mujer samaritana. Entonces, después de padecer todo eso, luego fue juzgado injustamente, fue torturado, fue crucificado y finalmente expiró. Cuando él dijo, consumado es, y entregó el Espíritu. Bueno, perfecto. Se ha consumado el sacrificio por el pecado del ser humano. ¿Y la resurrección? No, pues podrá pensar mucha gente, pues esa era la parte sencilla, porque Dios es omnipotente y entonces para él era lo más fácil resucitarlo de los muertos. Vamos a suponer que es así, pero no por eso deja de ser tremendamente importante. El sacrificio de Jesús y su resurrección son como dos caras de una moneda. ¿Por qué? Lo vamos a ver hoy. Empecemos leyendo Lucas 24:46. Y les dijo, así está escrito, y así fue necesario que el Cristo padeciese y resucitase de los muertos al tercer día. Entonces, dice aquí que la resurrección era necesaria, Y así fue necesario que el Cristo padeciese y resucitase. Fue necesario. No bastaba con que Jesús hubiera muerto en la cruz por nuestro lugar y su espíritu hubiera subido de vuelta al Padre ahí nomás. Y que luego los apóstoles hubieran sido buscados por ángeles, etcétera, etcétera, y otras cosas. No, era necesario, dice Jesús. Y en este momento que él está hablando estas palabras, ya había resucitado, se las está diciendo a sus discípulos, ahí, en este momento, se las está diciendo a los discípulos en Lucas 24, se las está diciendo a los discípulos y los discípulos lo están viendo resucitado, le están viendo los agujeros acá en las muñecas. Y si alguien tenía curiosidad, pues Jesús le decía, bueno, meta su mano aquí en el costado. Y va a ver que tengo una herida donde bien le cabe la mano, que me la produjo un soldado cuando se aseguró de que yo estuviera muerto, clavándome una lanza así filuda, para luego pullarme el corazón y asegurarse de que yo me muriera, si es que no estaba ya muerto ahí en la cruz. No se preocupe. ¿Tiene alguna duda? Venga. Meta la mano aquí. Oye, pero ¿estás vivo? Sí, es que resucité, estoy vivo. Pero si alguien tiene curiosidad, aquí está. Aquí están también y también está en mis pies. Y ahí estaba esa persona resucitada. Pruebas. Él dio pruebas de que había resucitado. Y hablando de las pruebas, en el proceso penal las pruebas constituyen el pilar fundamental sobre el que se construye la decisión judicial. Su importancia radica en varios aspectos clave.
Primero, principio de verdad material. Este es un puntero láser. Verdad material, ¿verdad? Estas son hojas de papel. Verdad material. Es una garantía del debido proceso. Si tenemos algo a lo que referirnos, algo que tocar, que investigar, que probar, que examinar, bueno, no estamos suponiendo nada. Estamos hablando sobre cosas que tienen base. Esto sirve a la vez para proteger los derechos fundamentales. Recuerde, especialmente ahí en materia penal, la presunción de inocencia es básica, ¿sí? Si no le pueden probar que es culpable, lo justo es que no lo castiguen. La presunción de inocencia. Y fundamentan la sentencia, es decir, es que el juez va a decir, no, es que yo me imagino que esto, y entonces, no, nada de se imagina. Está esta cosa, está esta otra cosa y está esta otra cosa que dan prueba de que las cosas sucedieron así o sucedieron de esta otra manera. No es a pura imaginación, porque imaginación, imagínense, entonces la ciencia ficción, ¿qué? Vamos a juzgar según la ciencia ficción. Si por algo se llama ciencia ficción, ¿verdad? Los testimonios ahora, que una persona pueda ir y hablar y decir, no, fíjate que yo esto y yo el otro y yo miré que no sé qué. Bueno, los testimonios no relevan a las pruebas. Por ahí andan algunas personas que tienen un dicho que dicen, a testimonio de parte, relevo de pruebas. Es decir, al testimonio de una persona ya no son necesarias las pruebas. No. Los testimonios no relevan a las pruebas, sino que son un tipo de prueba. Son una prueba. En el sistema procesal penal, el testimonio es una prueba personal junto con la declaración del imputado. Son parte de las pruebas, no son algo que va a sustituir a las pruebas. El testimonio requiere ser sometido a contradicción. Por eso usted puede ver en las series judiciales o en las películas en donde se hace un juicio que el fiscal y el defensor agarran a una persona y le empiezan a hacer preguntas que parecen contradictorias. ¿Por qué? Porque quieren sacar la verdad o agarrar a la persona en la mentira. Demostrar que está diciendo la verdad o demostrar que está hablando una mentira. Entonces, por eso lo contradicen, le dicen, ¿y por qué esto? Ajá, ¿y por qué esto? Y si usted estaba aquí, ¿por qué no hizo esto? Ajá, y si usted estaba acá, ¿por qué no estaba en su trabajo? Que a esa hora debería estar en su trabajo, y etcétera, etcétera, etcétera. Entonces, se someten a contradicción, a interrogatorio. Son valorados y no pueden ser el único sustento de una condena si existen dudas razonables sobre su credibilidad. Por eso a veces dicen, es que la única testigo es su mamá. Pues su mamá. Su mamá lo más seguro es que lo va a cubrir. ¿Va? Entonces, aparte de su mamá, ¿quién? No, pues solo su mamá. No, pues no es suficiente, porque las madres se inclinan a proteger al hijo, aunque el hijo haya hecho algo malo. Entonces, no es fundamento suficiente, o cosas por el estilo. Por lo tanto, lejos de relevar las pruebas, el testimonio es una pieza probatoria que debe ser analizada en el conjunto con los demás elementos para formar la convicción judicial. Volvamos a leer Lucas 24:46. Y les dijo, así está escrito, y así fue necesario que el Cristo padeciese y resucitase de los muertos al tercer día. Jesús muchas veces habló de que Él iba a resucitar. Él dio testimonio, digamos. Él habló, Él dijo. Sus mismos enemigos dijeron, por ejemplo, llegaron donde Pilato y le dijeron, mira, Señor, que este engañador, porque claro, ellos no creían en Jesús, le dijeron, este engañador
estando vivo, dijo, en 3 días yo voy a resucitar. Entonces, sí, Jesús habló muchas veces y muy claro, así que el mismo Sanedrín sabía que Jesús había hablado diciendo que él iba a resucitar. Entonces ellos le pidieron a Pilato una guardia de soldados para evitar que sus discípulos se robaran el cuerpo y después dijeran que había resucitado. Entonces, las palabras de Jesús estaban bien claras para todos. Voy a resucitar después de 3 días de haber muerto. Voy a resucitar. Todos lo tenían bien claro. Pero si Jesús no hubiera resucitado, ¿qué pasa? Pues bueno, el cuerpo hubiera quedado ahí en la tumba, asegurada por soldados. Los discípulos no hubieran podido superar a la guardia romana si es que el plan era que se robaran el cuerpo. El cuerpo hubiera quedado ahí. Los sumos sacerdotes lo hubieran exhibido. Miren, aquí está Jesús el Nazareno, dijo que iba a resucitar, pero mírenlo, ahí está. Ahí está, no lo hizo, no era el Mesías. Así que por favor, nadie insista en que él era el Mesías y en que sus enseñanzas son válidas. Y ya, prueba. La resurrección es la prueba definitiva de que Jesús es Dios. Pudo haber muerto un filósofo en la cruz, buscándonos llevarnos a una vida más adecuada, ¿verdad? Pero el filósofo, después de morir en la cruz, hubiera quedado muerto. Pero no murió un filósofo, murió Dios mismo, que se había hecho mortal para poder morir por nosotros. Entonces murió y vuelve a la vida, resucita. Y con eso nos queda evidencia de que no era un ser humano ordinario. Era así, era 100% hombre, 100% ser humano, pero era 100% Dios. Por eso se puede levantar de entre los muertos, puede ir donde los discípulos, puede mostrarle las marcas en sus manos, en sus pies, la herida en el costado y encima de eso decirles, oigan, ¿tienen algo de comer? Y comérselo enfrente de ellos. Un ser humano resucitado, estaba vivo otra vez. Estaba vivo. Era Dios mismo. No era un engaño. Entonces vamos a analizar a la luz de la Biblia, de las Escrituras, la importancia que la resurrección tuvo para la persona misma de Jesús, para su ministerio actual, ahorita ya después de que Él resucitó y ascendió al Padre, y también para el Evangelio y su iglesia. Bueno, comencemos con la importancia de la resurrección para Jesús mismo. En primer lugar, la resurrección demostró que no era un mentiroso, ¿verdad? Cada vez que Jesús anunció su sufrimiento y su muerte, casi siempre, si no es que siempre, añadía, y resucitará al 3er día. O una frase parecida. Le daba a entender a todos que después de padecer con los sumos sacerdotes, lo iban a matar y iba a resucitar al 3er día. Un hombre común y corriente que andaba caminando por ahí y diciendo, yo voy a resucitar al 3er día. O Dios mismo que andaba predicando el Evangelio y que después de ofrecerse en sacrificio por nuestros pecados, iba a resucitar el 3er día. Entonces, 2 alternativas. Con la resurrección se prueba de que Él no estaba mintiendo, de que Él decía que Él era el Hijo de Dios. Le dijeron los israelitas, oye, ya, deja de turbarnos el alma. Si eres el Cristo,
dínoslo, abiertamente dínoslo. Ya. Y él les dijo, ya se los he dicho y no creéis. Ya se los he dicho. Por si no han puesto atención, jóvenes, ya se los he dicho. Es decir, les está diciendo, sí, yo soy el Mesías, yo soy el Hijo de Dios. Yo soy. Ay, ellos se enojaban porque ellos no querían creer. Leamos Mateo 16, 21. Desde entonces, desde que Jesús se mostró ya como el Mesías, como el mismo Hijo de Dios, a los discípulos, después de que a Pedro se le revela por el Padre de que ese era el Mesías, el Hijo unigénito de Dios, no es porque alguien más se lo dijo, no es porque Juan el Bautista se lo dijo, no es porque el mismo Jesús se lo dijo a Natanael, porque ¿qué tal si Jesús no hubiera sido Dios y se lo dice a Natanael? No, esta vez a Pedro de observar a Jesús, de repente Pedro de ponerse a orar y decirle, hoy Dios mío, ¿Él será el Mesías? ¿Él lo será? Y con sinceridad de corazón, un día Pedro recibe esa convicción que viene del Padre por medio del Espíritu Santo, que es la piedra angular de la iglesia, esa convicción, este sí es el Cristo, este es el ungido de Dios. Después de que eso pasa, dice Mateo 16, 21, desde entonces comenzó Jesús a declarar a sus discípulos que le era necesario ir a Jerusalén y padecer mucho de los ancianos, de los principales sacerdotes y de los escribas, y ser muerto y resucitar al tercer día. Bueno, muchachos, ustedes ya entendieron quién soy, que soy Dios mismo. Entonces ahora están listos para comprender esto. Yo voy a ir a Jerusalén, allá me van a hacer muchas cosas malas las autoridades espirituales, las autoridades del templo, me van a matar incluso, y yo voy a resucitar al tercer día. Bueno, ellos mismos ya habían dicho, tú eres el Mesías, tú eres el Hijo del Altísimo. Ah, bueno, ya que entendieron que yo soy Dios, ahora les digo, me van a matar y después voy a resucitar. Si Cristo no hubiera resucitado tal como lo había anunciado tantas veces, entonces también deberían ser puestas en tela de juicio todas sus demás afirmaciones. Todo. ¿Recuerda usted que en las Escrituras varias veces le dijeron a Jesús, oye, ¿tú con qué autoridad haces estas cosas? Lo confrontaron los fariseos, los escribas, todas estas personas que ministraban según espiritualmente al pueblo de Israel, lo confrontaron, oye, ¿tú con qué autoridad haces estas cosas? Bueno, ahora vemos qué autoridad tenía Dios. ¿Y cuál es la prueba? La resurrección. Él dio testimonio varias veces, pero la resurrección lo prueba, lo demuestra. No era un ser humano, era Dios. Dios mismo, no era un ser humano ordinario, era Dios mismo, quien estaba ahí diciendo, mi casa es casa de oración para los pueblos y se me sacan con toda esta mercadería de aquí, fuera. Y como se enseñaba el otro día, en donde estaba instalado ese mercado, en donde estaban vendiendo animalitos, cambiando monedas y todo, era el recinto de los gentiles, es decir, personas que no eran israelitas, igual como nosotros, pero que les habría brillado que el Dios de Israel era el verdadero y único Dios. Ese era un espacio que ellos tenían para ir a arrodillarse, orar, ser ministrados y todo, pero como no les importaban a los que manejaban el templo, no les importaban gentiles. Y esto que ellos se iban y hacían prosélitos, y según los estudiosos, los prosélitos
eran legalmente considerados israelitas. Ellos venían, profesaban su fe en el Dios de Israel, los instruían, en aquel tiempo los bautizaban para demostrarle a los demás que él cambiaba su esencia de griego, digamos, de fenicio, de romano por israelita, y obviamente también los circuncidaban. Y de ahí en adelante se le consideraba un israelita. Bueno, pero el patio ese de los gentiles, no, ya no era patio de los gentiles, era un mercado. Entonces Jesús se indigna. ¿Por qué? Porque los demás son seres humanos. Se demuestra en la Escritura que la reina de Saba vino a Salomón a buscar sabiduría. No vino a buscar inteligencia, no vino a convertirse en una persona muy astuta. Porque ¿qué sabiduría podía buscar de Salomón? Obviamente la sabiduría de Dios. Esa era la que podía buscar. No era que iba a ser más astuta que cualquiera y que entonces iba a regresar a su reino, a Saba, y nadie la podía engañar y que se iba a convertir en una gran general y su reino se iba a expandir. No, ella vino a buscar a un hombre que le podía enseñar justicia. ¿Cómo hacer justicia? Oye, y si se presenta este caso y si se presenta este otro caso, ¿cómo debería juzgar? ¿A quién debería castigar o no debería castigar a nadie? Entonces Salomón le decía y le decía, y la reina de Saba no solo aprendió, sino que hasta se convirtió. ¿Y cómo sabemos que se convirtió? Jesús dice que en el final de los tiempos ella va a juzgar. Se convirtió a Dios. Ella reconoció que el Dios de Israel era el verdadero Dios. Ella se entregó de corazón en lo que en aquel tiempo se podía, ¿verdad? No había llegado Cristo, pero ella se entrega con todo lo que tenía a Dios. Por eso es que cuando se termine el tiempo y pasemos al juicio, ella va a ser una de las personas que juzgue. Pues se convirtió. Jesús dijo, la reina de Saba vino a buscar la sabiduría de Salomón. Y aquí más que Salomón en este lugar. Sí. Segunda situación, ¿por qué es importante la resurrección para Jesús? Fue declarado hijo de Dios por la resurrección. Romanos 1:4. Fue declarado hijo de Dios con poder por la resurrección de entre los muertos. A ver, ¿no era que Jesús ya era Dios, que ya era el Hijo de Dios? Sí, pero como acabamos de hablar, aquí está la prueba. Él prueba que es el Hijo de Dios resucitando de los muertos, demostrando que el que había predicado el arrepentimiento y la fe no era otro más. Era el Hijo de Dios, Dios mismo sobre la tierra. De hecho, la última visión que estas personas tuvieron del Señor Jesús fue la de un hombre humillado, derrotado, abandonado, torturado y muerto. Y después sus discípulos que lo vieron, lo ven parado enfrente de ellos, totalmente recuperado, saludándolos y encima de todo diciéndoles, ¿tienen algo de comer? Comiendo. Luego dice el apóstol Juan que otra vez se les presenta a la orilla del mar de Galilea, les dice, oigan, ¿tienen comida? ¿Han pescado algo? No, no hemos pescado nada, tiren la red a este otro lado. Bueno, y pescaron. Entonces ahí el apóstol Juan dice, no, este es Cristo. Pedro, es el Señor, le dice. Lo reconoció. Y cuando llegan a la orilla, no, ya Jesús tenía más pescado, ya lo estaba cocinando. Imagínense. Un ser humano totalmente funcional, como si no le hubiera pasado nada. Estaba vivo. Había resucitado. Podía cocinar incluso.
traigan más pescado del que acaban de pescarles. Traigan. Aquí hay yo me imagino que no ha de haber sido un fueguito ahí, es un fuego bastante, más o menos grande para que hubieran podido poner varios pescados a asar, ¿verdad? Además eran bastantes ellos, era Juan, era Pedro, era Bartolomé, digamos que será unos 8 hombres. Ahí comieron bastante. Declarado Hijo de Dios con poder por la resurrección. Leamos Mateo 12:39. Él respondió y les dijo: la generación mala y adúltera demanda señal. Le vivían diciendo: danos señal, Señor. Pero señal no les será dada sino la señal del profeta Jonás. Porque como estuvo Jonás en el vientre del gran pez 3 días y 3 noches, así estará el Hijo del Hombre en el corazón de la tierra, es decir, enterrado 3 días y 3 noches. Importante decirlos, y los israelitas no medían el tiempo igual a nosotros. Para ellos, el viernes fue un día, el sábado fue 2 días, el domingo, tercer día. Así lo medían. Por eso es que acá se habla de 3 días y de 3 noches. Entonces no es que al tratar de compararlo así como nosotros diríamos, no, del viernes al sábado, un día diríamos nosotros. Del sábado al domingo, 2. No se cumplió. No, es que ellos medían los días de otra forma. El viernes es uno, el sábado es otro, el domingo es otro. 3 días. Estuvo sepultado 3 días, así como Jonás estuvo en el vientre de un pez 3 días y 3 noches. Así estará el Hijo del Hombre en el corazón de la tierra 3 días y 3 noches. Y obviamente después iba a salir, iba a resucitar. ¿Y a quién se lo está diciendo? A la generación mala y adúltera. Por eso es que los fariseos ya sabían lo que Jesús había prometido, el testimonio que había dado. Pero una cosa es hablar y otra es hacer. Dice un dicho, ¿verdad? Con la lengua arreglamos el mundo. Con la lengua arreglamos el mundo. Es decir, hablando, todo lo componemos, ¿verdad? Ya decimos que debería el presidente hacer esto, hacer el otro, las Naciones Unidas deberían hacer esto, hacer el otro. Incluso, dice la gente, el entrenador de la selección debería hacer esto y hacer el otro para llevarnos al mundial otra vez. Ya, con la boca hacen de todo. Hablan, pero Jesús habló, dijo, yo voy a resucitar al tercer día y lo cumplió. La prueba, soy Dios mismo, diría Jesús. Y aquí está la prueba, yo resucité al tercer día. Sí lo hice. Entonces, ahí tenemos la prueba. Prueba para los que creemos, prueba para los que no quieren creer. Porque fue tremendo. Josh McDowell dice de que cuando Jesús resucita, los guardias llegan donde los principales sacerdotes, claro, ellos no iban a ir a donde su comandante a decirle, oye, la tumba está vacía, porque fíjate que vino un ser luminoso, nos paralizó, caímos desmayados, quitó la piedra, se sentó en ella y luego Jesús de Nazaret se salió de la tumba totalmente vivo. Ahí mismo los hubieran colgado. Entonces, ¿qué pasó? Los soldados mejor dicen, no, vamos donde los sumos sacerdotes y a ver qué solución nos dan. Entonces van donde ellos y ellos no les dicen, no, ustedes es que estaban ebrios. Hay que decirle a Pilato que los mate a todos estos inútiles. ¿Cómo es que se ponen a beber? Porque esas alucinaciones solo pueden venir de una banda de borrachos. ¿Cómo se ponen a beber y a decir que un hombre luminoso vino, quitó la piedra? O que usted dice que eran 2 hombres luminosos, que eran ángeles, que no sé cuánto y que no sé qué. No, han de haber sido sus discípulos que se lo robaron mientras ustedes estaban ebrios.
Nada. Llamen a Pilato que los maten a todos. No. Dice que inmediatamente sacaron un montón de dinero y le pum en la mano dinero. Miren, vamos a hacer esto. Pilatos, nosotros nos vamos a encargar de Pilato. Ustedes no tengan miedo. Nosotros vamos a hablar con Pilato y ustedes lo que van a decir es que mientras estaban dormidos, llegaron los discípulos y se llevaron el cuerpo. ¿Estamos claros? Bueno, y Pilato también accedió. Recuerde que Pilato estaba golpeado psicológicamente, ¿va? Él sabía a quién había mandado a la cruz. Entonces, Pilato también no hace nada. Tal vez Pilato pensó, no, me conviene que estos sigan vivos para que se difunda esto. Justamente lo que le estamos diciendo. La incongruencia del testimonio de estos soldados. Incongruente, ¿va? Entonces, no, ¿cuál era la realidad? No, que resucitó. Pilato bien sabía a quién había mandado a la cruz. Declarado hijo de Dios con poder. Y uno de los primeros que se da cuenta, fíjese cómo es Pilato. Entonces resucitó como decían. Porque mire, Pilato era un comandante militar en una zona que tenían invadida. ¿Usted cree que Pilato no estaba al corriente de todo lo que Jesús decía y hablaba? Jesús reunía miles de personas. Seguramente mandaron gente infiltrada a que lo escuchara. Habría gente infiltrada el día que multiplicó los panes y los peces, pasando informes. Pues Pilatos no estaba inocente de quién era él. Primero ha de haber pensado, caramba, es un hombre con grandes poderes, ¿quién será? ¿Qué hará? Y después de que lo conoce, y no, ya cae en cuenta. Y luego aparece la esposa y le dice, no te metas con ese justo. Bueno, ¿y de dónde la señora sabía que Jesús era un justo? No lo conocía. Lo más seguro, la esposa de Pilato, que era judía, esa señora debe haber vivido resguardada, porque se había casado con un invasor incircunciso. No ha de haber sido el tipo de gente que se daba el lujo de salir y pasear por el mercado. No te metas con ese justo. El Pilato bien sabía. Probó. La señal definitiva era la señal de Jonás, es decir, su resurrección. Y así Jesús prueba quién es Él. Y al probarnos quién es, da paso a que nosotros podamos comprender el siguiente aspecto de por qué es importante su resurrección para su ministerio actual. Sucede que Jesús, una vez que resucita, se convierte, por un lado, en sumo sacerdote, así nos dice el libro de los Hebreos. Sumo sacerdote según el orden de Melquisedec. El apóstol Juan nos dice en primera de Juan que es abogado, defensor, si algún cristiano llegase a cometer un pecado. Y también el libro de Hebreos nos dice que es intercesor a favor de la iglesia. Vamos a verlo. Miremos cada uno. Como sumo sacerdote, Hebreos 7, 14, 17. Porque manifiesto es que nuestro Señor vino de la tribu de Judá, de la cual nada habló Moisés tocante al sacerdocio. Y esto es aún más manifiesto, si a semejanza de Melquisedec se levante un sacerdote distinto, no constituido conforme a la ley del mandamiento acerca de la descendencia. ¿Por qué descendencia? Porque, bueno, los levitas se morían, entonces había que prever que se morían y quién iba a ocupar el lugar del sacerdocio. Entonces, Jesús es un sacerdote distinto, dice.
según el poder de una vida indestructible. Una vida indestructible. Pues se da testimonio de él, tú eres sacerdote para siempre, según el orden de Melquisedec. Así como en el templo habían sacerdotes que ofrecían sacrificios a favor del pueblo, ahora Jesús mismo se constituye en el templo que está en el cielo como sumo sacerdote a favor nuestro, para interceder, para pedir, para cuidarnos, para llenarnos con su espíritu. Ahí está Él. Y ahí se va a quedar, porque Él no se va a morir. Tiene una vida indestructible, ya lo probó. Pero si no hubiera resucitado y nos dijeran, no, mira que Jesús está allá y que no. Siempre habría ese gusanito que dijera, oye, ¿cómo sabes que Jesús realmente era Dios? A ver, ¿cómo lo confrontamos? ¿Cómo es que no era otro profeta como Moisés? Que los discípulos la torcieron por ahí. ¿O cómo es que no era solo un filósofo? Porque resucitó de los muertos. Por eso. Entonces ahora sí podemos creer que Él está haciendo este trabajo de ser un sumo sacerdote que siempre va a estar ahí para ofrecer ante Dios ruegos, súplicas, todo ese tipo de, digamos, sacrificios a nuestro favor, para nuestra bendición, para nuestro crecimiento espiritual. Ahí está Él para eso, el sumo sacerdote. Ahora, también después de resucitar, Jesús se constituye el abogado defensor. Primera de Juan 2:1. Hijos míos, estas cosas os escribo para que no pequéis. Y si alguno hubiere pecado, abogado tenemos para con el Padre, a Jesucristo el justo. Mire, la carta de Juan fue escrita varios años después de que Jesús fue crucificado y muerto. Y aquí claramente Juan está hablando de una persona que está viva. Jesús está vivo. ¿Por qué? Porque resucitó. No fue que no murió, como dicen algunos. No, murió. El lanzazo que le metieron los romanos con una lanza, óigame, solo mírese la mano. ¿Cómo es que podía Natanael meter la mano? Digamos, suponga que metió hasta los dedos. Entonces, dése cuenta de qué tamaño tenía la cuchilla de la lanza que le metieron a Jesús. Es una tremenda cuchilla y era de hierro, y usted sabe, el hierro se puede afilar. No sé, usted ha visto cuántos han tenido machete, cuántos han usado un machete, aunque sea para cortar las pocas hierbitas que le crecen en el jardín. Y no tiene filo. Yo lo voy a llevar a tal lado o donde fulano, y se lo dejan bien afiladito, y con eso hasta puede partir un papel así. Bueno, así estaban las lanzas de los romanos, bien afiladas porque eran para la guerra. Entonces vino el soldado romano y dijo, bueno, no podemos dejar que este hombre baje de aquí vivo. ¡Pum! Mira, agua y sangre, que en lugar de agua más que todo era plasma. ¿Qué significaba? Que Jesús ya llevaba un buen rato muerto. Por eso su sangre ya se había separado el plasma de los glóbulos rojos. Por eso agua y sangre. Entonces cuando le dan, ¡pum!, se aseguran de que esté muerto. Y esa lanza era tan grande que le dijo, bueno, Tomás, mete tu mano aquí, Tomás. Vamos, ¿se imagina? Meter la mano por lo menos hasta acá. Es una tremenda lanza. Estaba muerto y volvió a la vida. Y volvió a la vida. Y ese es el abogado. Ahora, cuando un cristiano comete un pecado, entonces ahí está Dios.
para pedirle al Padre misericordia, para pedirle al Padre que tenga paciencia con esta persona, para que el Espíritu Santo venga y otra vez lo estremezca y lo regrese al camino. Ahí está Él como abogado, presentando defensa. Sí, Padre, pero Él puede volver, Él no está arruinado o ella no está arruinada porque cometió este pecado. Podemos volver a traerla de regreso. Y ahí está Jesús en este papel de sumo sacerdote, de intercesor, de abogado, pidiendo por nosotros. Pero y nosotros, si alguien nos lo hubiera dicho, si el escritor de Hebreos nos lo dice, si el apóstol Juan nos lo dice, pero Jesús no hubiera resucitado, bien pudiéramos haberle hecho así. ¿Y usted cómo sabe, Juan? Y es que a usted le consta, Juan, que él era Dios. Porque los otros profetas hacían milagros también. Mire, Eliseo tiró un palo, hizo flotar un hacha, Moisés se abrió el mar, Eliseo se acostó sobre un niño muerto y lo regresó. ¿Quién dice que él no era otro profeta? Era Dios mismo. Él resucita. Él dice, yo voy a resucitar. Yo voy a resucitar. Fíjese con qué propiedad. Yo voy a resucitar. Yo voy a resucitar. Está diciendo, yo tengo la situación bajo ese control. Yo tengo ese control de poder resucitar. Lázaro, aunque hubiera querido, no hubiera resucitado jamás. Ni el hijo de la viuda de Naín. Tampoco el hijo de la mujer sunamita. Nadie de esos hubiera resucitado si no es porque Dios quiere. Pero fíjese con qué tranquilidad Jesús dice, yo voy a resucitar. Porque es Dios mismo. Él dice, yo voy a resucitar. Pero después de que pasen estas cosas, voy a resucitar y los espero en Galilea. Yo voy a resucitar. Claro, y como ellos no creyeron, Jesús tuvo que ir a buscarlos al aposento alto. Oigan, jóvenes, aquí estoy, resucité, pasa a ustedes. Y ellos, ¡ii! Vengan, toquen mis manos y mis pies. Miren, yo mismo soy. ¿Acaso un muerto tiene huesos como yo los tengo? A ver, toquen aquí, toquen acá. ¿Tiene huesos un muerto? ¿Un fantasma? Oigan, ¿tienen algo de comer por acá? Y todos ellos, pues sí, es cierto, resucitó, está vivo. Y Pedro, sí, yo se lo dije hace un rato, que a mí se me apareció por ahí y me estuvo hablando. Ay, Pedro, si es que como vos tan exagerado, pensamos que estabas ahí hablando, no sé, de que estabas demasiado triste y empiezan. Y en eso, tantas cosas, ¿verdad? Probando que Él era Dios. Ahora, ¿qué otra parte de su ministerio actual Jesús desempeña y nosotros podemos descansar en eso? En que es intercesor. Romanos 8:34. ¿Quién es el que condenará? Cristo es el que murió. Más aún, Él también resucitó. Fíjese cómo el apóstol Pablo sí le da importancia a que Cristo murió, pero también a que Cristo resucitó. Él además está a la diestra de Dios, el que intercede por nosotros. Intercede por nosotros. Y en Hebreos 7:25 dice, por lo cual puede también salvar perpetuamente a los que por Él se acercan a Dios, al Padre, ¿va? Viviendo siempre para interceder por ellos. Hermano, hermana, usted que se ha convertido, que ha creído en Cristo, ¿usted quiere que alguien ore por usted? Cristo está orando por usted. Cristo está orando por usted. Hermano, hermana, no es que por mí nadie ora,
Es que no, bueno, falta que usted empiece por decirle a otro hermano que tiene problemas. Dígale que tiene problemas, seguro el hermano va a orar, pero si usted siente que es poquito, no problema, aquí está. Jesús mismo intercede por los cristianos. Jesús mismo está orando por los cristianos, por todos y cada uno, por sus problemas, por sus dilemas, por sus felicidades incluso, de que no se olviden los cristianos de que, bueno, ese momento de felicidad también lo tienen gracias a Dios. Se graduó su hijo de la universidad. Qué lindo va. Están todos felices y Jesús también intercediendo para que este cristiano no se olvide de que Dios allanó el camino de este muchacho, de esta muchacha, hijo de algún cristiano o cristiana, para que se graduara y este cristiano está feliz por eso. Por ponerles un ejemplo. Tantas cosas, ¿verdad? Pero ¿cómo confiar que eso estuviera sucediendo allá en el cielo? Si el que murió en la cruz hubiera sido solamente una buena persona. Así un filósofo que se hubiera martirizado a sí mismo, buscando que nosotros siguiéramos su filosofía y tratar de vivir mejor. No, no era un filósofo, era Dios mismo. Y Él resucitó y está vivo, y su evangelio, por tanto, está vivo. Su palabra está viva. Sus promesas y sus amenazas están vivas. Sí, porque lea los evangelios, no solo hay promesas, también hay amenazas. Amenazas contra la mala conducta, contra la desobediencia. Ahí están. Si hay que decirlo. ¿Cómo le vamos a predicar medio Cristo? Cristo solo de las bendiciones. No, hay que contarle cómo es Cristo como Señor, cómo es Cristo como Rey y por tanto, al ser autoridad, cuáles son sus mandamientos y los castigos que va a dar si no se cumplen esos mandamientos. También a Cristo misericordioso, que pese a que nosotros desobedecimos sus mandamientos, nos da una oportunidad de poder redimirnos, pero también para aquel que sigue, para aquel que persevera en la maldad, ¿qué es lo que va a hacer Cristo con esta persona también? Porque ese amor no se puede defraudar. Usted no puede defraudar el amor de Dios, que le probó que es Dios en la cruz. Jesús también tiene otro ministerio que es ser la cabeza de la iglesia, Romanos 14:9. Porque Cristo para esto murió y resucitó y volvió a vivir, para ser Señor así de los muertos como de los que viven. Y en Efesios 1 del 20 en adelante, leímos en Romanos que es Señor de todos, ¿verdad? Bien, ahora en Efesios lo complementamos. Lo cual operó en Cristo, resucitándole de los muertos y sentándole a su diestra, a la diestra de Dios, en los lugares celestiales. Le recuerdo a usted que este lugar, a la par de Dios, ahí se quería sentar el diablo y fue lanzado de ahí. Jesús dice, resucitándole y sentándole, es decir, a Jesús lo llevó Dios el Padre a sentarlo a su lado. Cuando Satanás quiso hacer lo mismo, Dios lo lanzó fuera. No, tú no les. No era Dios. Sería el querubín protector, el más poderoso, el más talentoso, el más inteligente, pero no era Dios. Pero Jesús sí era Dios y lo sienta Dios Padre a su diestra en los lugares celestiales, sobre todo principado y autoridad y poder y señorío. ¿Qué es esto? Este es el reinado absoluto sobre todo lo que existe y sobre todo nombre que se nombra, no solo en este siglo, sino en el venidero. Y sometió todas las cosas bajo sus pies y lo dio por cabeza sobre todas las cosas a la iglesia. Hermanos,
Nuestro gran pastor se llama Jesucristo. Jesucristo. Él es Jesucristo. Él es nuestro gran pastor. Es el que dirige realmente la iglesia. Y a Él nosotros debemos sujetarnos. ¿Y cómo? Pues aquí está su palabra. Usted mira, por ejemplo, hay lugares en donde le predican cosas tan extravagantes. Cualquier cantidad de cosas extrañas. Como decían por ahí, ven demonios hasta en la maceta y todo lo andan exorcizando. Y van a sacarle los demonios a una persona y la sientan en una silla y empiezan a dar 7 vueltas alrededor de ella. Y sabe, a mí me da mucha pena. ¿Sabe por qué? ¿Se acuerda? En el Antiguo Testamento el pueblo de Israel dio 7 vueltas alrededor de Jericó. ¿En qué otra batalla hicieron los israelitas lo mismo? No lo hicieron. Pero estas personas se ponen a dar 7 vueltas. Están viviendo en el Antiguo Testamento. Están viviendo bajo la ley, aunque dicen ellos que viven bajo la gracia. Están bien perdidos. Ellos no tienen a Cristo como cabeza. Tienen a sus propias concupiscencias. Porque a estos ungidos, después tóqueles usted sus pecados y olvídese. Si pudieran vomitar fuego, le vomitan fuego encima. Dios tiene poder para todo, menos para ayudarle a una persona a vivir una vida santa. Para todo tiene poder Dios, según ellos. Pero en el momento en que usted les dice vivir en santidad, no. Ahí se echan para atrás. Ahí sí ya Cristo no tiene poder para todo. ¿Cómo es que Cristo no tiene poder entonces? A ver, ¿quieres vivir en santidad? Sí, yo sí. Bueno, entonces, ¿por qué no lo haces? No, es que mira, es que no vivo en santidad porque Dios no va a dejar que en una de esas yo me enorgullezca por eso. No, es santidad. No es que te vas a enorgullecer, también te va a guardar de la soberbia. Es de todo pecado que te va a guardar. Y ya por último dice, fuera de aquí, hereje, y empiezan ahí, incluso según ellos, a hablar en lenguas y lo reprenden. Recuerdo un hermano que una vez fue a una congregación. Estaban hablando ahí de un personaje de la Biblia y de sus múltiples pecados. Entonces el hermano dijo, disculpe, ¿puedo comentar una cosa? Sí, le dice, fíjese que la Biblia solo dice que esta persona, David, el rey David, solo en lo tocante a Urías Eteo. ¿Dónde está el montononón de pecados del que usted habla? ¿Qué cree que hicieron con el señor con el hermano? Lo agarraron en brazos y lo echaron a la calle. Tóquele a los ungidos el pecado y ya lo va a ver. Pero ellos dicen, no, es que Dios tiene poder. No. A ver, Jesús es cabeza de su iglesia y su voluntad está reflejada aquí. Y por más que un supuesto ungido diga lo que quiera, la palabra de Dios es la que manda. Y esa es la que debemos obedecer. Así que usted no le tengan miedo a ungidos, no le tengan miedo a profetas, ni que lleguen volando al púlpito, ni que saquen aceite, ni que hagan caer oro del techo, nada. Recuerde usted que en Deuteronomio se decía que Dios iba a dejar que falsos profetas hicieran milagros para luego probar a la gente. Decía, harán señales y luego dirán, ven y sirvamos a dioses que ni tú ni tus padres conocieron. No los atendáis, porque es Jehová quien os prueba. Así parafraseando. Ya estamos advertidos. Aunque uno de esos supuestos ungidos pueda incluso hasta hacer maravillas, si está contra la palabra de Dios, la palabra de Cristo en la Biblia, mejor corra, váyase de ahí.
Cristo es el pastor de la iglesia. Y si alguien no está en línea con Él, mejor ni le haga caso. Corra, escape de allí. Ahora, ¿cuál es la importancia de la resurrección para el Evangelio y para la iglesia? En primer lugar, la resurrección es la base de la justificación. Primera de Pedro 1:3. Bendito el Dios y Padre de nuestro Señor Jesucristo, según su grande misericordia nos hizo renacer para una esperanza viva por la resurrección de Jesucristo de los muertos. Fíjese que Pedro, el apóstol Pedro, está diciendo que renacimos en Cristo por la resurrección de los muertos. Este es Pedro. Ahora el apóstol Pablo en Romanos 4:25, el cual fue entregado por nuestras transgresiones, mire, murió por el perdón de nuestros pecados y resucitaron para nuestra justificación. Somos constituidos justos, limpios. Viene el Espíritu Santo gracias a que Jesús resucitó de los muertos. Y que por tanto nosotros podemos creer que es Dios misericordioso, que nos está dando una oportunidad y que por tanto, si Él dice que nos va a dar de su Espíritu Santo para que podamos hacer mayores cosas, dijo que Él, primera cosa, vivir en santidad. Primera cosa, vivir en santidad. Pero si Jesús no hubiera resucitado, no pasa esto. La obra completa incluía la resurrección. Ahora, al respecto, William MacDonald comenta, en el primer caso, nuestras transgresiones fueron el problema que había de ser solucionado. En el segundo caso, nuestra justificación es el resultado afianzado mediante la resurrección de Cristo. Pero el hecho de que Él resucitase nos dice que la obra está consumada, que el precio ha sido pagado. Todo está hecho. No quedó cabo suelto. No quedó excusa más, claro, para la persona que no quiere sujetarse a Cristo, que ama sus pecados, que quiere seguir en su vida de maldad. A eso sí le van a encontrar el pelo en la sopa, a lo que sea. Van a inventarse lo que sea y van a ver lo que sea. Pero para una persona sincera, no hay cabos sueltos. Todo está completamente explicado, todo está completamente ordenado, todo tiene lógica. Murió. No era como se lo vuelvo a decir, ay, perdone que se lo diga, tal vez ya lo estoy aburriendo. No era un buen filósofo que quería que viviéramos mejor y para que lo siguiéramos. Se martirizó. No sé si usted ha estado al tanto de las noticias sobre la guerra de Irán y Estados Unidos. Ahorita, en los primeros días, si no es que el primer día, mataron al Ayatollah Jamenei. Mataron al Ayatollah Jamenei. Y Estados Unidos pensaba de que tras la muerte de este señor, Irán pues iba a perder el liderazgo y se iba a rendir. Pues en la cabeza de los iraníes, de los musulmanes chiitas, eso más bien les daba fuerza. El gran líder espiritual fue martirizado y eso los unió. Entonces muchos dicen que el mismo señor Jamenei, pues se puso en un lugar vulnerable, ¿verdad?, para que lo mataran, porque eso iba a darle fuerza a su movimiento. Bueno, Jesús no solo murió, resucitó. ¿Qué más fuerza nos debería dar saber que tenemos a un Dios vivo y verdadero que ha hecho tantas cosas por nosotros? Que no solo fue como el
el ayatollah Jamenei, que murió. No, ya ahí quedó, el ayatollah Jamenei ya ahí quedó, ya ahí murió, ya está, se murió. Murió por su causa. Jesús murió por su causa, perdonar nuestros pecados, pero como es Dios, también resucitó. Entonces, tenemos la seguridad de que no estamos acercándonos a un héroe, no nos estamos acercando a una buena persona bien intencionada que quería darnos ejemplo, impresionarnos, como hay gente que incluso, yo no sé, usted ha visto las noticias que gente que se inmola, se arrodilla, se echa gasolina y se prende fuego para hacer una protesta. Claro, esta persona se puede morir, quemaduras de 3er grado. Y si no se muere, el resto de su vida va a ser tremenda. Jesús murió por su causa y resucitó también para demostrar que Él no era cualquiera. Su causa no era la causa de un ser humano común y corriente, era la causa de Dios mismo. Dios lo hizo. No era un profeta común y corriente, era Dios mismo. Dios mismo. De su resurrección dependía la misión del Espíritu Santo. Juan 16:7. Pero yo os digo la verdad, os conviene que yo me vaya, porque si no me fuera, el Consolador no vendría a vosotros, mas si me fuere, os lo enviaré. Estas palabras Jesús las está diciendo antes de ir a la cruz. Él está diciendo, yo muero, resucito y en base a esto puede venir el Espíritu Santo a ustedes. Puede venir a habitar con ustedes. Por eso es que el viejo pacto es tan diferente del nuevo pacto. Ahora el Espíritu Santo vive en el creyente. Dios está dentro del creyente, no a un lado del creyente, no se acerca al creyente, está en el creyente. Juan 14:16, hablando siempre del Espíritu Santo. Y yo rogaré al Padre y os dará otro consolador, para que esté con vosotros para siempre. Fíjate cómo lo llama Él, consolador. ¿Quién ocupa un consolador? Pues alguien que sufre, ¿va? Los cristianos van a ser despreciados por el mundo. Y ese desprecio obviamente que va a traer tristezas. Pero ¿qué tenemos también? Un consolador. Siguiente, Juan 15:26. Pero cuando venga el consolador, lo repite Jesús, a quien yo os enviaré del Padre, el Espíritu de verdad, el cual procede del Padre, Él dará testimonio acerca de mí. Él dará testimonio acerca de mí, de que Él es Dios, de que su evangelio es verdad, de que su evangelio es vida, y para ayudar a la iglesia a predicar este evangelio, porque mire, uno puede hablar lo que sea, pero si no es el Espíritu Santo que toca a la otra persona, no entiende. O entienden como el rey Saúl, ¿verdad? Un día dicen, sí, que no sé cuánto, y al otro, que estás loco. Sí, tenés razón. No, eso, cálmate, no lo agarres tan en serio, estás exagerando. No, el Espíritu Santo es el que puede llegar hasta lo profundo de la mente y del corazón y convencer a la gente. Ahora, hablando de esto, el Espíritu Santo tendría un ministerio especial en relación a las personas del mundo. Juan 16:8. Y cuando Él venga, el Espíritu Santo convencerá al mundo de pecado, de justicia y de juicio. De pecado, por cuanto no creen en mí. De justicia, por cuanto voy al Padre y no me veréis más. Por cuanto voy al Padre. Para esto tiene que estar resucitado, ¿va? Porque si hubiera quedado muerto, ¿cómo es que iba a ir al Padre? Y no me veréis más. Y de juicio, por cuanto el príncipe de este mundo ha sido juzgado. Y los desobedientes, obviamente, van a ser juzgados junto con él. Entonces, el Espíritu Santo convence de pecado. El pecado base es no creer en Jesús y obviamente en su palabra.
en lo que Él dice? ¿No cree usted en lo que Jesucristo dice? Pues bueno, ¿qué vamos a hacer? Pero hay gente que puede resistir al Espíritu, sí. Pero si no fuera por el Espíritu, absolutamente nadie entendería. Absolutamente nadie lo entendería. Absolutamente nadie lo entendería de la manera suficiente y necesaria como para cambiar. Solo entenderían más o menos, porque tal vez les funciona todavía un poco la conciencia, pero no llegarían a ese punto de decir, voy a cambiar mi vida. No lo harían. De justicia, pues tampoco, si no se arrepiente, ¿cómo se va a convertir? La verdadera fe que salva nace del arrepentimiento. ¿Por qué? Porque la verdadera fe que salva es aquella que incluye el vivir una vida de santidad. Pero hay un montón de gente allá afuera que tiene fe, pero como no quieren vivir en santidad, a la hora de decirles Jesús te puede sostener sin cometer un pecado, no, eso no lo creen. No lo creen. Y uno les dice, oye, pero Dios es omnipotente. ¿No puede? No, ¿cómo no? Y entonces, no, es que... Y a veces acaban aceptando, pero ¿para qué? Para dejarlo a uno sin argumentos. Acaban reconociéndolo, sí, pero no están dispuestos a hacer nada. Lo que quieren es quitárselo a uno de encima. Así nomás. Se lo quieren quitar a uno de encima. Entonces dicen, sí, tenés razón, pero en el fondo no creen nada. O sencillamente si les resplandece, lo único que quieren hacer es hacerse los desentendidos y dejar que aquello tan incómodo se les olvide. Se les olvide. Ya va a pasar el más rato. Como que hubieran tenido algún susto, como que les hubieran apuntado con una pistola, les hubieran quitado el celular y bueno, ya va a pasar, ya. No me mataron, no me pegaron un tiro, ni nada, el celular ya estaba viejo, no importa. No importa, no importa. Estoy vivo. Regreso con mi familia, regreso con mis padres, con mis hijos, todo, y voy a comprar otro celular y la vida sigue. Ya pasó el más rato. Ya pasó el más rato en que me dijeron que por mis pecados, a los que amo tanto, me voy a ir al infierno. Ya pasó el más rato. Ya pasó. Mire, si no hubiera resurrección, el cristianismo fuera pura vanidad. El apóstol Pablo nos dice en 1 Corintios 15:12. Eso nos lo dice el apóstol Pablo. Dice, pero si se predica de Cristo que resucitó de los muertos, ¿cómo dicen algunos de vosotros que no hay resurrección de muertos? Porque si no hay resurrección de muertos, entonces tampoco Cristo resucitó. Bueno, y si Cristo no resucitó, dice el apóstol Pablo, vana es entonces nuestra predicación, vana también es nuestra fe. Estamos en nada, hermano, dice Pablo. Si Jesucristo no hubiera resucitado, estamos en nada. Versículo 15. Y somos hallados falsos testigos de Dios, porque hemos testificado de Dios que resucitó a Cristo, al cual no resucitó. Si en verdad los muertos no resucitan. Y aparte de eso, habríamos pecado de una manera seria delante de Dios. Imagínense. Dice Pablo, oigan, si más bien sería al contrario, sería un gran pecado contra Dios. Falsos testigos de Dios, diciendo mentiras en el nombre de Dios. Así estaríamos. Versículo 16. Porque si los muertos no resucitan, tampoco Cristo resucitó. Y si Cristo no resucitó, vuestra fe es vana, aún estáis en vuestros pecados, es decir, todavía son culpables. Si Cristo no resucitó, ustedes son culpables todavía de sus pecados y se van a perder. Entonces también los que durmieron en Cristo perecieron. Todos los cristianos que se han muerto, dice Pablo, están en el infierno, perecieron.
Si Jesucristo no hubiera resucitado, no nos serviría de nada, porque todo esto sería mentira. ¿Por qué? Porque no se podría demostrar que el que murió era Dios mismo. Y como ese hombre que murió en la cruz estuvo diciendo que iba a resucitar al tercer día y no resucitó, entonces todo ese testimonio es mentira. Versículo 19. Y si en esta vida solamente esperamos en Cristo, si Cristo no hubiera resucitado, somos los más dignos de conmiseración de todos los hombres. Somos los más dignos de conmiseración de todos los hombres. Están bien perdidos y encima de eso se niegan, sufren persecución, los denigran, etcétera, etcétera. Y Dios no se agrada de ellos. Dios no se agrada de ellos. Más bien son sus enemigos por andar de mentirosos. Y sufren por eso. Están sufriendo. Y entonces todos los demás tienen razón. Tienen razón los fariseos. Tienen razón las autoridades romanas. Tienen razón todos los que los persiguen para matarlos. Tienen razón. Son una plaga, mátenlos. Tienen razón. Y aún así siguen sufriendo. Pobrecitos. ¿Qué les dieron? ¿Qué les darán? ¿Les revolverán algo? No sé, en alguna bebida. Quedan locos. Pobrecitos. No, no están locos. Porque ellos han creído en Dios. No en un buen hombre. No en un gran filósofo. No han creído en Buda. No han creído en otro gran sabio que pudo haber muerto para señalar un camino, pero que humano al fin se quedó muerto. Creyeron en el Hijo de Dios, que murió en la cruz para perdonar sus pecados y que después resucitó para consumar la obra, demostrando que es Dios y que tiene la autoridad para perdonar pecados y tiene la potestad de otorgar el Espíritu Santo para que el cristiano tenga una vida nueva, plena y abundante. Para eso se necesitaba que Jesús resucitara, para hacer la obra completa. Demos gracias a Dios. Padre nuestro, te estamos muy agradecidos, Señor, porque Cristo murió y resucitó por nosotros, Señor. Padre, te pedimos que esta palabra, Señor, llegue a los corazones, Señor, que motive la gratitud, Señor, ante tanto amor, Señor, y que nos consagremos a este amor tan grande y sublime, Señor, que después de ser enemigos, Dios hizo tanto por nosotros. Gracias, Señor, y te lo rogamos todo en el nombre santo de Jesucristo. Amén.